¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a nuestra última cápsula, la cápsula número 4, en la cual estaremos abordando propiamente los temas de cierre de nuestra materia de entorno microeconómico. Y bueno, en esta última cápsula abordaremos primero que nada lo que son los sistemas de equilibrio en la economía y en la microeconomía, y básicamente son los mecanismos que permiten a los mercados, a las empresas y a los consumidores alcancen un estado de estabilidad donde las fuerzas de oferta y demanda quedan igualadas. Bueno, vamos a empezar entonces como en nuestras sesiones anteriores hablando del tema y estaremos generando propiamente o abordando las características de cada uno de ellos. Por un lado tenemos la curva de oferta, que es la cantidad de un bien que los oferentes están dispuestos a vender a un precio determinado. La curva de oferta es creciente con el precio. Si el precio crece, la cantidad ofertada crece. Si el precio aumenta, los oferentes estarán dispuestos a ofrecer más cantidad, atraídos por los beneficios. Por otro lado, tenemos la curva de demanda, que es la cantidad de un bien que los demandantes están dispuestos a comprar a un precio determinado. La cantidad demandada es decreciente con el precio. Si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Si el precio aumenta, se demandará menos cantidad porque al ser más caro, muchos ya no querrán comprarlo. El equilibrio del mercado se da cuando la cantidad ofertada coincide con la cantidad demandada para un precio determinado, es decir, que a ese precio se vacía el mercado. El punto de equilibrio es la intersección de la curva de la oferta y la curva de la demanda, es decir, el punto donde se cruzan las curvas. Si el precio está por encima del equilibrio, habrá exceso de oferta y escasez de demanda, por lo que el precio tenderá a bajar porque hay mucha oferta disponible. Cuando hay un exceso de oferta, la cantidad ofertada supera a la cantidad demandada. Si el precio está por debajo del equilibrio, habrá escasez de oferta y exceso de demanda, por lo que el precio tenderá a subir porque hay mucha gente dispuesta a comprar el bien. Cuando hay escasez de oferta, la cantidad ofertada es inferior a la cantidad demandada. Por lo que tanto si hay exceso de oferta como escasez de oferta, los precios tienden a regularse y volver al precio de equilibrio. Primero que nada, hablaremos de los tipos de sistema de equilibrio dentro del entorno microeconómico. Y bueno, tenemos en primera instancia lo que es el equilibrio de mercado. Ya lo habíamos tratado a grandes rasgos en nuestra cápsula anterior, en la cual nos habla precisamente de lo que ocurre cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida a un precio determinado. Y bueno, a este equilibrio de mercado se le encuentra que se ajusta a través de los cambios de precio, si hay excedentes o si hay escasez. Por el otro lado, tenemos también lo que es el equilibrio del consumidor, que se da cuando un consumidor se encarga de maximizar su utilidad bajo restricciones presupuestarias, lo cual también ya hemos abordado en las cápsulas 1 y 2 respectivamente. Y bueno, este equilibrio del consumidor se representa por las curvas de indiferencia y las líneas de presupuesto. Bueno, dentro de la tercera cuestión, que sería el equilibrio del productor, que también hemos abordado en las cápsulas 1 y 2, se alcanza cuando una empresa produce en el nivel óptimo, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y bueno, las empresas en este apartado se encargan de ajustar la producción para maximizar los beneficios. Esto también lo vimos precisamente en cómo piensan los productores y cuáles son las características propias de ellos. Y bueno, nos encontramos el otro tipo de equilibrio, que es el equilibrio parcial, el cual se encarga de analizar el equilibrio de un solo mercado sin considerar los efectos de los demás mercados. Es útil para estudiar
para estudiar específicamente una serie de bienes que son individuales o algún sector en específico. Y bueno, el equilibrio general, que examina propiamente a todos los mercados en una economía y cómo alcanzan ese equilibrio de manera simultánea. Se usa en él modelos económicos complejos para poder entender lo que son las interacciones macroeconómicas. Y bueno, además tenemos el equilibrio en competencia perfecta contra competencia imperfecta. En competencia perfecta, el equilibrio se alcanza con muchas empresas y precios determinados por el mercado. En monopolios y oligopolios, las empresas pueden influir en precios y producción modificando el equilibrio. Entonces ahí hablaríamos de lo que sería la competencia imperfecta. Y bueno, pues estos sistemas nos permiten entender los ajustes económicos que se dan propiamente, ¿verdad? Bueno, el equilibrio general, entonces, es un concepto que se encarga de analizar cómo todos los mercados en una economía alcanzan un estado de equilibrio simultáneo, a diferencia del equilibrio parcial, que se encarga de estudiar un solo mercado de manera aislada. El equilibrio general considera la interdependencia entre los distintos mercados, así como entre los agentes económicos. ¿Y cuáles son las características de este equilibrio general? Pues primero que nada nos encontramos con la interacción propiamente de los mercados, la maximización de la utilidad y de los beneficios y la asignación eficiente de dichos recursos. Además, nos encontramos también con la flexibilidad en lo que son los precios y las cantidades y los teoremas fundamentales del bienestar, dentro de los cuales nos encontramos al primer teorema que afirma, bajo ciertas condiciones, un equilibrio competitivo es eficiente. El segundo teorema se encarga de establecer que cualquier distribución eficiente puede lograrse con mecanismos de mercados adecuados. Y bueno, tenemos por el otro lado lo que son la parte del intercambio, en el cual el intercambio básicamente es el proceso mediante el cual consumidores y productores se encargan de esa acción de intercambiar propiamente lo que son los bienes y servicios dentro del mercado. Y es una función fundamental de la economía. ¿Cuáles son los elementos que nos vamos a encontrar en esta parte del intercambio? Bueno, pues primero que nada nos encontramos a el mercado propiamente como un mecanismo de intercambio. Las condiciones de intercambio, por el otro lado, en las cuales debe haber un beneficio mutuo y la información suficiente sobre los precios y las cantidades, así como la calidad, las cuales van a influir propiamente en las decisiones de compra. Los tipos de intercambio que actualmente generalmente son monetarios, aunque también podemos hablar de repente por ahí de intercambio de trueque, en el cual no se utiliza propiamente el dinero, y por supuesto el intercambio internacional, el cual es propiamente el comercio internacional, que en él se habla de las exportaciones y de las importaciones. Y bueno, además otra característica es la eficiencia del intercambio, la cual se alcanza cuando los productos llegan a quienes más los valoran. La competencia y la información completa mejoran la eficiencia en este intercambio. Y bueno, existe una serie de restricciones y regulaciones, como lo son los impuestos, los aranceles y las regulaciones, las cuales se encargan de afectar propiamente ese intercambio, así como las diferentes normativas que pueden influir en los precios y en los accesos a dichos productos. Y bueno, hablar del equilibrio de intercambio nos remonta o nos remite propiamente a una serie de características. Primero que nada, las condiciones de Pareto eficiencia, ¿verdad? Se alcanza cuando no es posible mejorar la situación de un individuo sin empeorar la del otro. Y se relaciona con la asignación óptima de los recursos en el mercado. Otra característica importante es las curvas de contrato y la caja de Edwards, en el cual nos dice que la caja de Edwards se encarga de representar diferentes asignaciones posibles de recursos entre los agentes, mientras que la curva de contrato nos muestra todas las asignaciones eficientes dentro de la caja. Y además tenemos lo que es el precio de equilibrio, el intercambio voluntario, así como el impacto del comercio internacional.
Y bueno, el siguiente tema es propiamente la producción, la cual nos dice que en el entorno microeconómico es un proceso mediante el cual las empresas se encargan de la transformación de insumos en bienes y servicios, todo ello con la finalidad propiamente de satisfacer las demandas del mercado. Y bueno, dentro de los elementos de la producción nos encontramos propiamente a lo que son los factores de producción, los cuales ya conocemos: trabajo, tierra, capital y conocimiento, así como el uso de la tecnología. La función de producción, que va variando, la productividad, los costos de producción, la eficiencia productiva y llegar al punto clave, que serían las economías de escala. La producción la podemos entender como algo que es clave para la competitividad y también para el crecimiento económico. Y bueno, pues esto nos lleva entonces a las características del equilibrio de producción, donde la primera condición de equilibrio se logra cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Esto ya lo habíamos tratado. Y por el otro lado, hablamos también de lo que es la optimización de costos. Las curvas de producción y costos nos permiten ver que la función de producción describe cómo los factores productivos se encargan de afectar la cantidad producida, mientras que la curva de costos marginales nos ayuda a identificar el punto de equilibrio en la producción. Y bueno, todo ello nos genera un impacto en el mercado, así como eficiencia productiva, la cual se alcanza cuando los costos promedios son mínimos y se evita de esta manera el uso excesivo de recursos. Recordemos que las empresas buscan propiamente las economías de escala para reducir lo que son los costos unitarios al incrementar propiamente la producción. Y bueno, para ir cerrando con este apartado, vamos a hablar propiamente de lo que son los elementos del bienestar económico. El bienestar se refiere básicamente a la satisfacción y a la utilidad que los individuos y la sociedad obtienen a través del consumo de bienes y servicios. Y bueno, estos elementos que nos vamos a encontrar dentro del bienestar económico sería, en primera instancia, el bienestar del consumidor, que se mide a través del excedente del consumidor y que refleja el beneficio adicional que obtiene al comprar bienes a precios bajos o a precios más bajos de lo que estaría dispuesto a pagar, como ya hemos visto en nuestra cápsula anterior. De acuerdo a ese ejemplo que dábamos, dada la cantidad, todo lo que esté, digamos, que nos sobre por arriba del precio real y que estábamos dispuestos a pagar, va a ser nuestro excedente. Y bueno, por el otro lado tenemos además lo que es el bienestar del productor, que se relaciona propiamente con la rentabilidad y la eficiencia en la producción y se mide por el excedente del productor, que representa los beneficios obtenidos en el mercado. Además tenemos también lo que es la eficiencia económica, que se alcanza cuando los recursos se asignan de manera óptima sin desperdicios. Y bueno, la distribución del ingreso, lo cual nos dice que la equidad en la distribución de la riqueza es fundamental para el bienestar social y se pueden aplicar impuestos progresivos y políticas de subsidios para reducir dichas desigualdades. Además, tenemos lo que es el impacto de las políticas públicas, tales como los subsidios, las regulaciones y los programas sociales que pueden mejorar el bienestar general. Tenemos el otro punto importante, que es la sostenibilidad y bienestar a largo plazo, y que se debe considerar propiamente el impacto ambiental y el uso eficiente de los recursos naturales. Y bueno, elementos clave que nos vamos a encontrar para el equilibrio del bienestar. Primero que nada, nos encontramos con el equilibrio de Pareto, que nos dice que se alcanza cuando no es posible mejorar el bienestar de una persona sin afectar negativamente a otra, el excedente del consumidor y del productor, y la distribución justa del bienestar, el impacto de las políticas económicas y la eficiencia productiva del mercado. Y bueno, pues con esto básicamente estamos concluyendo lo que es nuestra cuarta cápsula. Y bueno, pues no nos queda más que desearte, como siempre, mucho éxito. Esperemos que el material que hemos abordado en estas cápsulas sea relevante y, lo más importante, de despeje las dudas de alguna serie de temas que están relacionadas
con el entorno microeconómico. Te deseamos mucho éxito y quedamos ya únicamente en espera de tus actividades finales. Hasta pronto.